se cruzaría por su camino, truncando su vida de la forma más repentina y cruel. Y es que tras 2 días de desaparición, su cuerpo calcinado fue hallado en un basural del Cerro San Cosme, en La Victoria. Previamente habría sido asfixiada. La última vez que su madre la vio fue la noche del sábado, cuando salió de su casa en el Agustino para ir a una fiesta del barrio, hasta donde habría llegado su expareja. Y él se la llevó de la fiesta. ¿Esa fiesta de quién era? De acá bajito, de un vecino, su cumpleaños también. Todos la han visto que se fue con él, que él se la llevó. Los familiares de Michelle están seguros de que el responsable de su muerte es un menor de 16 años. Él se la llevaba, donde la encontrabas, la agarraba del cuello y se la llevaba. Exigieron celeridad a la policía en dar con su paradero, pues temen que este crimen quede impune. Su abuela le ha dado dinero para que él se vaya a Ecuador. Él se está yendo a Ecuador, señorita. Él no puede quedar impune, así sea menor de edad, o sea lo que fuese, no puede quedar impune. Yo sé que tengo conocimiento de que sus familiares son testigos y lo están apoyando. La ministra de la Mujer, Mara Seminario, llegó a la vivienda de Michelle para ofrecer su apoyo psicológico y legal a sus parientes, además de coordinar con el Ministerio del Interior. Se sospecha de alguien que es un menor de edad y que habría huido. Estamos en coordinación constante con el ministro del Interior, César Astudillo, para que se activen los protocolos de búsqueda. Los restos de la joven que quería entregar su vida a la institución policial son velados en una atmósfera de profundo dolor, junto a su fotografía y a los que siempre fueron sus snacks favoritos. Ocurre ahora, pero ojo, tenemos también que informar de un nuevo y de otro indignante hecho de violencia de género que ha conmocionado en esta ocasión Huancayo. Brandy Lima Escobar, un joven de 21 años, persiguió y atacó brutalmente a su expareja, una estudiante de 19 años, a quien derribó a golpes y patadas en plena vía pública hasta provocarle una fractura en el tobillo. Lo más indignante es que el agresor, tras permanecer detenido cerca de 48 horas en la comisaría, fue puesto en libertad. Ahora la familia de la víctima pide justicia y el avance inmediato de las investigaciones y medidas de protección para la joven. Les decía, ese libreto, el primer caso que presentamos, acabó lamentablemente con los sueños, con la vida de Adriana, de 19 años. Y otra jovencita, protagonista de nuestra segunda nota de hoy, también de 19, termina siendo víctima de la agresión de una persona en la que confió. Más adelante en el programa vamos a abordar muchos otros temas, entre ellos un asunto que se está llevando, que se viene registrando en Arequipa, y las imágenes son realmente muy conmovedoras. Esta en particular, están viendo una señora que venía caminando horas debido al bloqueo de la vía, ¿no?, que ha provocado que mucha gente tenga que bajar de los autobuses y caminar. Esta señora se desvanece producto del agotamiento, del clima, y lamentablemente ya no se recuperó. Son las consecuencias de un viacrucis que están viviendo ahora pasajeros. Esta es una consecuencia extrema, por supuesto, un dolor muy grande por la pérdida de una vida en estas circunstancias, sobre todo, genera mucha impotencia. Pero en la otra ventana, vean ustedes cómo está esa carretera en Arequipa, la carretera Panamericana Sur. Miren ustedes, llevan 4 días varados, vehículos, pasajeros o transportistas que llevaban alimentos que están regalando porque se van a malograr. Vamos a hablar de este tema en extenso más adelante aquí en el programa, pero es momento de irnos a una primera pausa. Millones de limeños nos despertamos asustados pensando que el momento había llegado. Un sismo de 4.8 se registró a 42 kilómetros de profundidad en el mar de Lurín. Remesón que fue precedido por un fuerte rugido. ¿Qué pasó la madrugada de este miércoles? Una característica propia de los temblores que se producen en el mar, en épocas en las que terremotos en Venezuela y Colombia han devastado ciudades enteras. El silencio sísmico en Lima preocupa. Pero, ¿qué tan beneficioso es que ocurran sismos de esta magnitud
con miras a liberar energía y así aminorar un posible terremoto de 8.8 grados? La explicación resulta abrumadora. Escúchelo usted mismo. Para liberar la energía de un terremoto de magnitud 8, necesito 30 terremotos de magnitud 7, 900 terremotos de magnitud 6. La cifra es estratosférica si consideramos que los sismólogos usan una proyección algorítmica para el cálculo. En el desfogue de energía de la Tierra, cada punto en la escala de Richter es un universo de distancia con relación al siguiente. 27.000 terremotos de magnitud 5, 27.000 por 30 de magnitud 4 para equilibrar a ese terremoto de magnitud 8. Es así que sustos como los sufridos la mañana de este miércoles no representan ninguna descarga significativa en el marco de este preocupante silencio. Ni siquiera aquellos de mayor intensidad, como el vivido el año pasado de 6.1 grados durante el Día del Padre, que dejó un muerto. La franja que comprende Paracas, Callao y Guarmey acumula energía por más de 280 años. El último sismo tuvo una profundidad de 42 kilómetros, al igual que los percibidos en Piura y en Amazonas recientemente. Estamos hablando de un terremoto que ocurre en el mar, por lo tanto sería superficial, puede ser entre 15, 30, 40 kilómetros en ese orden, ¿no? Entonces esto va a generar un tsunami también. Y así la Tierra va dándonos avisos. Estemos preparados. Ahora, es cierto, y la pregunta que aparecía en pantalla, si ustedes se fijan, es ¿por qué sentíamos o sentimos un ruido? ¿No? Un ruido no es la primera vez. Hay sismos que parecen anunciarse. Empieza a escucharse algo y de pronto presentimos y empieza a mover la Tierra. Es interesante lo que dicen los especialistas porque hay que sacarnos de la cabecita la idea de que pequeños temblores ayudan a que no ocurra uno de una magnitud mayor. Lo otro importante, y esto para tranquilidad de quienes nos están viendo, es que para que se produzca una alerta de tsunami, el sismo tiene que tener como epicentro el mar. Segundo, tiene que ser superficial, es decir, poca profundidad. Esas dos condiciones se cumplían el día de hoy, pero la intensidad no. Esto ha llegado a 5 punto y pico, ¿no? Si no me equivoco, y la intensidad a partir de la cual se tiene que advertir o monitorear la situación de un eventual tsunami es a partir de los 7, del 7 de intensidad, y eso no pasó. Eso para su tranquilidad. Lo importante es que usted sepa exactamente, ¿no?, al primer instante a dónde debe pararse, dónde debe ir, su mochila de emergencia, y que nos sirva esto a modo de entrenamiento. Pero a ver, vayamos a un problema que subyace y está al margen, pero al mismo tiempo vinculado con el problema de un temblor, ¿no? Un joven quedó atrapado luego del desplazamiento de una pirca durante este sismo de la mañana. En el asentamiento humano Santa Clara, esto en el distrito de San Juan del Lurigancho, los vecinos han alertado que miles de viviendas están en el mismo riesgo y esto nuevamente es por la precariedad de las construcciones. Tenemos el informe. Minutos de desesperación, gritos de auxilio y un joven atrapado bajo las piedras. Jesús salió al patio para auxiliar a su abuelo, asustado por el sismo. Pero en segundos, la pirca que sostiene su vivienda cedió y las piedras le cayeron encima. Quedó atrapado y terminó inconsciente. El estruendo alertó a los vecinos, que corrieron para sacarlo de entre las rocas. Cuando yo salgo, pero ¿qué pasó? Sí, nada, quedó ahí nomás ya, no podía hacer nada. Le teníamos que sacar hacia arriba. Jesús sobrevivió, pero necesitó 6 puntos de sutura en la mano y el tobillo. Lo ocurrido podría ser una advertencia de algo mucho peor ante un sismo de gran magnitud. En el asentamiento humano Santa Clara Huáscar en San Juan del Lurigancho, miles de familias viven al pie de estas pircas y temen un desplome en cadena. Hay piedras sueltas en las laderas, techos perforados por los desprendimientos y viviendas con estructuras y cimientos inestables.
la parte más alta un pozo de agua que, según los vecinos, podría colapsar y arrastrar las estructuras donde viven niños y adultos mayores. Si la emergencia ocurriera de noche, escapar sería aún más difícil. El alumbrado público no funciona, a pesar de que los moradores aseguran que pagan por el servicio. Vemos que se puede caer encima a nosotros y más temo por mi papá, por mi papito que es un medalla, no podemos escapar. Una pirca ya se movió y puso en alerta a los vecinos que no tienen a dónde ir. Por eso, piden a Indesi que actúe ahora, antes de que el próximo sismo no les dé tiempo para correr. Ayer veíamos con estupor durante una microonda que hacía Steve Romero, ¿no? Una construcción que realmente parecía un laberinto, o yo lo calificaba como un Frankenstein de cemento, ¿no? Con había un hueco, un forado en la parte inferior de una estructura que tenía algunos pisos hacia arriba y que la verdad es una bomba de tiempo. En este caso han visto lo que ha ocurrido ya con este joven solamente por el desplazamiento de una pirca. Hemos hecho sendos informes en las últimas semanas a propósito de la autoconstrucción de los materiales. A veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, lo barato sale caro. Así que la información es nuestra mejor herramienta para estar prevenidos y dejarnos orientar y saber dónde vamos a levantar nuestra casita, cómo la vamos a construir, cuáles son las vías, estar siempre atentos. Pero otro tema vinculado y sobre el que hemos hecho un informe ahora es el tema de las famosas geomallas, porque si hay un lugar hacia donde hemos volcado la vista cada vez que hay un temblor, es justamente los acantilados de la Costa Verde. Ustedes están viendo estas imágenes captadas con el dron, ¿no? Con nuestro dron, donde pueden ver que ya hay cierto desgaste, se ve una irregularidad. Incluso hay roturas, hay desgaste de las geomallas, lo cual a simple vista no garantiza que puedan sostener realmente el desprendimiento, ¿no? Hemos dado cuenta también en los últimos años, 2014 si no me equivoco, del antecedente cuando cayeron unas rocas que golpearon el techo de un vehículo, así que esto es de vital importancia. Vamos a presentar a continuación una nota que hemos preparado sobre esto que ha preparado Alejandro de la Fuente para entender en qué situación se encuentra la Costa Verde y las geomallas que deberían protegernos. Miles de limeños transitan diariamente por la Costa Verde, con el miedo de que sobre sus cabezas los acantilados se conviertan en una sentencia de muerte. Caminar por acá realmente da mucho miedo, en cualquier momento nos cae una piedra. Esta parte del acantilado se encuentra completamente desprotegida. Aparentemente la geomalla ha corrido por la fuerza del viento y podemos observar en el piso que hay un montón de piedras, incluso algunas de gran tamaño, como esta. Y también entre la maleza seca podemos observar los rastros de esta geomalla inservible. Geomallas rotas, sectores deteriorados y piedras sueltas en los acantilados. Este sistema de protección acaba de cumplir 12 años desde que se aprobó su instalación por parte de la Municipalidad de Lima, con una inversión inicial de más de 40 millones de soles. Escalamos el acantilado hasta llegar a uno de los puntos más altos de Chorrillos. Aquí, un movimiento telúrico podría convertir esos orificios en trampas mortales para quienes se encuentren circulando por abajo. Chorrillos, la geomalla prácticamente no sirve para nada, no solo en aquel sector, sino donde yo me encuentro parado. Podemos ver este gran forado. Decidimos también sobrevolar la zona para tener un diagnóstico más completo. Las imágenes son incuestionables. Acá, por ejemplo, la geomalla, si bien está presente, está completamente descosida. Esto no protege nada. Miraflores y Magdalena no se salvan. Sin embargo, es una responsabilidad que recae sobre MAPE. Aproximadamente 60.000 vehículos circulan al día por esta vía, la cual, ante un sismo, sufre severos daños y desprendimientos de piedras. Estas imágenes retrocedan. Parecen sacadas de una película de terror. Sin embargo, son de junio de 2025, cuando un temblor de 6.1 azotó Lima. Deben estar anclados a mitad, porque si no todo el peso
como es un plástico, se rompe todo el peso, si solamente cuelga de arriba. Ahora, Claro. Esas erosiones hay porque son plásticos, y por esos plásticos se rompe también. En la zona ya se han registrado más de una decena de accidentes trágicos y sin embargo en diversos puntos las geomallas aún no evidencian las especificaciones que los especialistas recomiendan. Retrocedan. En caso de un sismo, el protocolo indica estacionarse si uno está circulando por la Costa Verde, para luego proceder a evacuar. Una situación que pone los pelos de punta a todos los conductores y pasajeros en caso nos toque estar en esa zona. Hay varias paradojas, ¿no? Por un lado, toda la riqueza geográfica de nuestro país, toda esta maravilla que muchas ciudades y capitales en el mundo envidian, poder tener una ciudad capital al lado del mar. Pero por otro lado, el peligro de esos acantilados que Alejandro nos mostraba se ven desprotegidos cuando después de 12 años aparentemente no se ha hecho un mantenimiento adecuado de esas geomallas. Y es que aquí, como decía nuestra productora, hay un defecto que repetimos los peruanos. Colocamos algo y ya está, ni más. No nos acordamos más. No entendemos que hay que hacer mantenimiento, que hay que hacer revisión. Y eso nos pasa en todo. Es necesario cambiar ese chip, esa manera de ver las cosas. Y sobre los accidentes también. Si nos pusiéramos a detallar, nosotros recordábamos antes de presentar la nota un caso en concreto con un padre que llevaba a su hijo a bordo de un auto, pero en verdad son varios los accidentes que se han registrado y como comentábamos también mientras veíamos la nota, puede ser incluso como jugar a la ruleta rusa. Usted va en medio de la Costa Verde y no sabe si de repente en ese momento lo sorprenderá un movimiento y alguna de esas rocas más grande, más pequeña, podría deslizarse y finalmente terminar impactando su vehículo o impactándolo a usted. Las imágenes que vimos con toda esa arena que se levantaba corresponde a ese temblor del Día del Padre del año pasado, que fue, en efecto, un remesón que sentimos fuerte los limeños. Así que atención a esto. Hay que tener mucho cuidado. Las autoridades responsables, sobre todo. Este es otro mito, porque así como se dice que muchos pequeños temblores no pueden evitar que venga uno de mayor intensidad, algo que de acuerdo a las voces más especializadas no es verdad, no nos confiemos con estos temblores pequeñitos. Bueno, tampoco es cierto para la ciencia que haya una relación entre el clima y los temblores. A veces, sin embargo, hay coincidencias. Hoy hubo un temblor en la mañana, ese remesón después 5:28 de la mañana y salió el sol después de algunos días de lloviznas que hemos tenido. Pero Camila Ruiz explora un poco más acerca de esto que podríamos decir es una leyenda urbana en su siguiente informe. ¡Uy! Vientos intensos, fuertes lloviznas y hasta un sismo de 4.8 durante la madrugada han marcado la agenda de nuestro país estos últimos días. ¡Uy! Una serie de fenómenos naturales que han despertado dudas en más de una persona. Creencias populares que suelen aparecer en conversaciones y que para muchos podría tratarse de una advertencia de la propia naturaleza. Imagínense, está haciendo bastante frío y ahorita ya con el temblor que hubo, ya que sale el sol y está fuertecito. Y es que si alguna vez oíste que antes de un temblor se presentan fuertes vientos o si la ocurrencia de un sismo cambia radicalmente la temperatura, te debes estar haciendo la siguiente pregunta. ¿Existe realmente una relación entre el clima y los movimientos de la Tierra? El presidente del IGP desmintió que exista una relación directa entre estas manifestaciones climatológicas. Los procesos atmosféricos se desarrollan por encima de la superficie y los procesos tectónicos se desarrollan en el interior del planeta Tierra. No hay una relación directa de causa y efecto. Tomen un cuaderno, comencemos a notar cuántas veces cambia el clima, ¿no? Y veamos cuántos sismos ocurren. Yo creo que eso nos puede ayudar un poquito a romper esta creencia, ¿no? Especialistas en meteorología califican ambos eventos como independientes y también descartan que exista un vínculo, pues se trataría de coincidencias. La realidad es que un temblor o terremoto no se puede predecir
y el de esta madrugada puso a prueba a muchos limeños. Nos dio mucho miedo, ya pensando en el terremoto tenemos que salir de la cama nomás. Por los bebés, vamos a todo por los bebés. Estamos propensos creo de repente a sufrir un terrible terremoto. Menos nosotros estamos con miedo, más también por los niños que viven en el edificio, ¿no? Hoy día hubo el temblor y escuché que gritaban abajo los niños. Por ello solo queda estar preparados. Muchos afirman que ya cuentan con un plan familiar de respuesta ante una emergencia. Eso sí, ya hemos visto la ruta de escape, dónde nos vamos a reunir después de que pase todo esto. Por intermedio de ustedes, he preparado una pequeña mochila, 4 atunes, galletas, mi agua y sobre todo mi alcohol, que a veces no le interesa. Solamente cuando pasa se ponen a llorar y se ponen a pedir ayuda nada más, pero no toman las precauciones. Que tener 3 atunes, un par de galletas, más una gaseosa, un agua mineral, lo que sea, no pasa los 10 soles. Saber cuándo y dónde ocurrirá el próximo. Vamos ahora con información de último minuto. Karina Reina Farge se encuentra en esa Lima antigua que se refleja en muchas casonas del distrito de Rímac. Karina, adelante contigo. Así es, Mávila. Estamos exactamente en Girón Loreto y Leonardo Dávila les está mostrando a ustedes cómo luce una de estas casonas exactamente detrás del edificio municipal del Rímac, ¿no? Que es, digamos, el contraste que tiene nuestra querida Lima, ¿no? A veces Lima la linda, a veces Lima la horrible. Y mira, ¿por qué mostramos en esta primera imagen, ¿no? Este edificio? Porque podemos ver una luz prendida, lo que significa que hay gente que vive al interior. Por obvias razones, algunos no quieren brindar declaraciones y sí vemos que hay luz dentro, o sea que hay gente que vive en esta edificación. Pero Mávila, mira lo que nos llama la atención, mira los cimientos aquí, cómo está la pared, completamente carcomida, ¿ves? Mira, basta con tocarla para ver cómo caen pedazos del pavimento, del cemento, de lo que es el tarrajeo de esta edificación aquí en el Rímac. Los ladrillos humedecidos y completamente carcomidos en lo que es la pared de esta casona antigua, que al parecer tienen 2 pisos, porque es lo que estamos viendo aquí. Yo te comentaba, en la esquina y esas escaleras que estamos viendo allá, es el edificio municipal del distrito del Rímac. Estamos viendo ahí que esa es la municipalidad. Detrás, que es un edificio moderno, ¿no? Claro, es un edificio moderno. Exacto. Y aquí al lado vemos, mira, estos ladrillos que se están hundiendo solos, ¿no? Debido a la antigüedad de esta construcción. Y estamos viendo que hay, ¿no? Que hay gente que vive aquí al interior. Señor, buenas noches. ¿Usted es vecino? Sí. Sí. Dígame, ¿en algún momento el municipio los ha buscado para poder solucionar este problema? Porque vemos que se están carcomiendo. Sí, mire, lo que pasa es que nosotros hemos pedido, ¿cómo se llama? Que nos den ya la posesión. Porque como es entrada antigua, entonces queremos la posesión para poder, ¿no? Levantarlo, acomodarlo. Sí, invertir con el banco para no una solución, para poder invertir con otras cosas lo han hecho. ¿Qué les han dicho? Que todavía vamos a esperar un momento para que pase que conforme primero la presidenta bien, para poder conversar. ¿Usted vive acá adentro? Sí, vivía adentro, sí. ¿En qué piso vive? Yo vivía adentro, ¿cómo se llama? En la de Chica. O sea, aquí detrás son varias zonas diferentes. Son 31 ¿cómo es un departamento? Aquí adentro hay 31 departamentos. Sí, por la puerta de atrás del año. ¿Y ahora ya no vive ahí? No, yo he bajado porque mi señora está un poco delicada de salud, tiene diabetes. Podemos avanzar para mostrar, porque nosotros estamos en vivo con Mávila Huerta. Entonces, Karina, comentaba. Sí, justo yo salí porque he visto. Pero en la mañana también ha venido otro canal, Ya, ok. Te escucho, Mávila, te escucho. No, sí, para que quede claro, aquí hay un problema sobre la propiedad del inmueble para que tengan papeles, digamos, o se les permita, porque lo que sucede en algunas casas antiguas es que hay una defensa del patrimonio, ¿no? Por lo cual no se puede hacer algunas modificaciones a determinadas casonas. Pero ¿cuál es el problema en este caso particular? ¿Pasa por ahí, Karina? Sí, efectivamente. Lo que nos explica el señor
es que ellos, si bien son posicionarios, no, es decir, personas que toman estos lugares y viven muchos años, aún no tienen ningún título de propiedad. Justamente Mavi la pregunta por el tema de la propiedad de la casa. Ustedes, digamos, ¿cuántos años de posesión? Ya, nosotros, yo tengo ya como 40 años acá ya. Pero hay personas que son más antiguas que nosotros, que están viviendo acá. Ajá. Y queremos la posesión, bueno, para conversar con el banco y el banco que nos haga una propiedad más moderna. Todo para con lo como corresponda, ¿no? De acuerdo, Cari. Muchísimas gracias por la información. Gracias también al vecino que ha compartido con nosotros esta situación. Ahora ha tenido que salir de ahí, pero hay 31 departamentos en esa edificación. Por otro lado, vamos a cambiar de tema para contarles que el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto las órdenes de captura nacional e internacional contra Alan Asisolahov, al declarar prescrita la pena de 4 años de prisión efectiva que se le impuso por la muerte de 29 jóvenes en el incendio de la desaparecida discoteca Utopía. Esta tragedia ocurrida el 20 de julio de 2002. La decisión también restituye su libertad de tránsito tras declarar fundada la demanda de habeas corpus que presentó su defensa. Les contamos de inmediato que continúa la lucha de la familia de Yajaira Cigüeñas Urbano, esta joven que fue acuchillada, luego quemada, para lograr las quemaduras con heridas punzocortantes que finalmente en vivo sobre este caso. Adelante, Candy. Conmocionado a todo el país y hasta el momento sus familiares no encuentran justicia. Hace ya más de 3 meses que Luis Flores Julca fue capturado y quemado viva a su pareja Janet Cigüeñas Urbano en su casa en Surquillo, y el proceso de extradición es aún largo. Su familia viene luchando desde el primer momento. Ya hace un mes que el gobierno peruano ha declarado procedente la extradición activa para este sujeto, y hace solo unos días nada más, Mávila, que el juzgado de Santa Fe de Argentina también declaró procedente, ordena que se realice todos los procedimientos de este presunto feminicida al Perú para que pueda responder por este macabro crimen. 18 de agosto, el día de ayer que llega esta resolución, es una luz de esperanza al final del túnel para sus hermanos Luis y Karen, quienes desde el día 1 vienen buscando justicia. Karen, ¿qué pides a las autoridades ahora que ya les ha llegado ese documento? Buenas noches, Mávila. Sí, el caso de mi hermana, él fue capturado en Argentina, fugado del país. Él no tiene ningún ingreso. Este tipo lo traigan acá a Perú, que se hagan todas las coordinaciones necesarias acá para que la justicia pueda caer sobre él. Realice el traslado de este sujeto a tierra peruana. La institución que puede poner el pie en el acelerador para que finalmente este hombre venga y se enfrente a la justicia. Según ese documento, Mávila está disponiendo que actúe el Poder Judicial, la Fiscalía y también la Policía Nacional, que tiene que realizar las coordinaciones operativas para la recepción, custodia y traslado en territorio peruano de Luis Flores Julca. Ahora, le vamos a hacer la consulta a los familiares de nuestra policía, ¿no? Para que ellos hagan las coordinaciones. Ya está en manos de ellos, porque ya Argentina dio luz verde para que le extraditen a este tipo. Correcto. Ahora lo que nosotros necesitamos es que ponga más celeridad al caso. Ningún tipo de autorización, permiso, algún trámite previo, simplemente hay que ejecutar esa disposición para que el responsable de la muerte de la hermana de Karen finalmente venga, se ponga a derecho y pague por el crimen que cometió. Vamos a pasar a otros temas, esta vez de índole político, porque los miembros del gabinete, del primer gobierno, del primer gabinete de Keiko Fujimori, el gabinete Galarreta, se presentarán mañana ante la Cámara de Diputados. ¿Y esto para qué? Para exponer la política general de gobierno. Después de 30 años, el Consejo de Ministros no necesitará pedir la confianza tras una reforma constitucional. La pregunta está en si se presentará mañana también el pedido de la delegación de facultades para que el gobierno pueda legislar en distintas materias, por ejemplo, inseguridad ciudadana, a través
de este mecanismo de delegación de facultades que el Ejecutivo le otorga al Ejecutivo por un plazo máximo de 120 días. Eso es lo que ocurrirá el día de mañana. Hay una expectativa grande por conocer finalmente la participación de los ministros que tendrán que acudir, los 19, ante el conjunto de los diputados. Si algo ha faltado estos años es tener una estrategia en la que se utilice la inteligencia de cara a luchar contra la inseguridad ciudadana, contra los sicarios, contra los extorsionadores. Llegó la hora de la verdad. El gabinete liderado por el primer ministro Luis Galarreta tendrá su primera prueba de fuego mañana, cuando se presente ante la Cámara de Diputados a exponer la política general del gobierno. En el Congreso la tienen clara y esperan medidas concretas en seguridad, cuestiones referidas al fenómeno del niño, también lo referido al sector educación. Especialmente en temas de lucha contra la seguridad, porque ya ahorita el sector transporte ha anunciado un paro el 25 de agosto. Una presentación histórica, ya que será la primera vez en más de 30 años que el gabinete no pedirá voto de confianza en su presentación. El discurso del premier Galarreta, de acuerdo a fuentes de Ocurre Ahora, se centrará principalmente en la estrategia para hacer frente al fenómeno del niño, la lucha contra el crimen y la reactivación económica. Los diputados quieren escuchar el cómo y en medio de los ataques a transportistas, pese al plan escudo. Lo que falta es una política de seguridad certera que precisamente proteja a los transportistas, ¿no? Y eso ya estaría del Ejecutivo. De hecho, vamos a apoyar lo que consideremos para bien de solucionar sobre todo el sicariato, la inseguridad ciudadana y ahora con el fenómeno del niño. Eso lo tenemos claro y tenemos que apoyar. En este nuevo esquema, el premier Galarreta será el orador principal y podría retirarse junto con los demás ministros cuando acabe su discurso. Y es que, sin voto de confianza, no hay necesidad de que escuchen la intervención de los diputados. La gran incógnita es si el premier Galarreta pedirá facultades para legislar por 120 días. Bueno, hay algunos que critican, eso no les voy a dar el gusto de contestarles. Se esperan anuncios concretos en esta primera prueba de fuego del gabinete del gobierno de Keiko Fujimori. Mucha atención alrededor de los anuncios y de la política de gobierno. En materia de seguridad, por ejemplo, hay una gran expectativa. Y esto a propósito de una situación que venimos viviendo, de la violencia criminal, que además tiene como uno de los blancos favoritos del crimen a los choferes del transporte público. Y de eso vamos a hablar, porque en plena ruta otro chofer fue asesinado, además de herir a pasajeros. Estamos hablando de un conductor de 33 años de edad, el señor César Díaz Barreto, que conducía la Custer. Se detuvo simplemente para comprar una bebida, una gaseosa. A las 11:50 de la noche había llegado a la intersección de Saco Oliveros y Palma Parral en el cercado de Lima, y dos sicarios lo atacaron y acabaron con su vida. Tenemos la nota. Más plata, cabrón, más enemigo. No me gusta el virado, por eso no tiro contigo yo. Es el mensaje extorsivo que habrían recibido sus víctimas antes del ataque a balazos. Una madre en negación, sin querer hablar después de ver cómo asesinaron a su hijo frente a ella. No quiero saber nada, no quiero saber nada. Ocurrió en plena ruta. César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, conducía su Custer y se detuvo para comprar una gaseosa. Eran cerca de las 11:50 de la noche. Había llegado a la intersección de las calles Saco Oliveros y Palma Parral, en el cercado de Lima, cuando dos sicarios de la banda criminal Callao Unido aparecieron y abrieron fuego directamente contra él. Su madre iba como copiloto y fue testigo del ataque. Los sicarios le dispararon 10 veces, 8 impactos en la cabeza y 2 en el brazo, provocándole la muerte inmediata. Después del ataque, los gatilleros escaparon corriendo. Pero las balas también alcanzaron a 2 pasajeras, que resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San José.
Para los compañeros de ruta, este ataque no sería un hecho aislado. Aseguran que hace 2 semanas, otro chofer fue atacado por no pagar el cupo exigido. Una extorsión, que cobran un cupo a la gente de Planeta Reynoso, 10 soles diarios, pues señorita. Entonces nos dejan de pagar y nos matan así. Y hay otro dato que ahora forma parte de la investigación. Díaz Barreto registraba antecedentes por robo, tráfico ilícito de drogas y había cumplido 7 años de prisión en el penal de Aucayama por robo agravado. La policía investiga si estos antecedentes guardan alguna relación con el crimen. Señora Keiko Fujimori, presidenta de acá, denos seguridad para poder nosotros también salir a trabajar. También no crea que yo, por decir, ahorita estoy acá, pero estoy con el temor de que vayan a atentar contra nosotros, porque estamos pidiendo lo que es la vida de mi hermano para poder salvarlo. Yo no puedo salir, señora, porque también tengo el temor de que puedan atentar contra mi vida y contra mi familia. Bueno, y más adelante vamos a traer todos los detalles de este ataque a una unidad de la empresa Cruz del Sur. Esto ocurrió en la avenida Canadá. La unidad había salido ya del terminal con rumbo a Ica, lo cual nos habla de que no solamente es la ruta al norte la que está tomada por los extorsionadores, sino que parece que van tomando nuevos territorios. Los detalles en unos instantes. Ahora les contamos que la policía desarticuló a parte de la banda criminal conocida como Los Mexicanos, que está señalada de extorsionar a conocidas empresas justamente de transporte interprovincial. Estos sujetos exigían pagos iniciales de hasta 5,000 soles a modo de lo que ellos llaman matrícula, amenazaban a sus víctimas a través del WhatsApp, de videos de armas, del uso de información personal. 3 presuntos integrantes fueron detenidos en Puente Piedra durante una transmisión en vivo. Se les incautó 4 celulares y tarjetas de préstamos informales. Tenemos ahora información de último minuto. Nos vamos rápidamente hasta el Callao cuando se registra un nuevo ataque a un conductor de transporte público. Steve Romero tiene la información al instante. Adelante, Steve. Mávila, muy buenas noches, son 9:02 p.m. y nuevamente el óvalo de la Perla en el ojo de la tormenta con un ataque nuevo a la empresa Etmosa. En estos momentos nos encontramos justamente en los exteriores de la de Pincri de Bellavista, donde aún reposa, si mal no recuerdan, el bus que fue atacado el día viernes, que acabó con un hombre herido en el brazo y en la parte nasal. Bueno, hoy la empresa Etmosa nuevamente ha sido blanco de este ataque. Se trata de este bus de placa CNR081 de la misma empresa que recordamos, cada uno de sus transportistas paga 20 soles diarios a los extorsionadores. Según ha manifestado el chofer, que responde al nombre de Julio José Polio Figueras, de 39 años y nacionalidad venezolana, él se encontraba en la avenida José Gálvez, en la cuadra 17, a una cuadra de donde fue el ataque a Etmosa la semana pasada, a escasos metros del óvalo La Perla. Steve, te interrumpo un instante, te interrumpo para precisar lo que nos estás diciendo. Eso quiere decir que en menos de una semana estamos registrando 2 ataques a la misma empresa. Así es, Mávila. El último ataque había sido el día viernes 14 de agosto. 5 días después se registra este nuevo ataque. La misma modalidad. Una motocicleta, 2 hombres encima de ella, provistos de cascos para cubrir su identidad, y empiezan con una ráfaga de disparos, las cuales se pueden percibir en este lado, no solo afectando el chasis, sino también este vidrio. De acuerdo a lo que se ha declarado por parte de la policía, hay un politraumatismo expuesto a esta persona de 39 años que se encontraba a punto de empezar su jornada. El mismo modus operandi. El bus detenido en el paradero inicial, aparece una motocicleta y ejecuta los disparos. La pregunta del millón que se están haciendo todos es: si tan solo el viernes se realizó un ataque y la policía ya sabía que esta zona era prácticamente una zona roja, una zona franca, ¿qué hizo para poner en seguridad a estos transportistas que día a día están siendo atentados, Mávila?
Esa es una gran pregunta, yo creo que es la pregunta fundamental para que nuestros televidentes recuerden mejor el incidente anterior. Te cuento, Steve, que al mismo tiempo que vemos el impacto en este bus que nos estás mostrando, estamos viendo también las imágenes de aquel ataque perpetrado incluso con un silenciador frente al Hospital Sabogal. Recuerdo perfectamente que tú nos decías, ahí se ve a la persona que camina, se va, primero habían dado una vuelta en motocicleta, incluso con el cómplice, y luego lo deja al sicario solo y ataca al bus, pero hay una persona que pasa y apenas se inmuta. Por eso llegamos a la conclusión de que están utilizando silenciadores para que ni siquiera se pueda escuchar o no provoque una gran sorpresa el sonido de los disparos, ¿no? Ahora, a menos de 6 días, a menos de una semana, estamos viendo un nuevo ataque y la pregunta es absolutamente válida, sobre todo en el marco del anunciado Plan Escudo, que justamente contemplaba poner seguridad a las empresas cuyos buses han sufrido amenazas, han sufrido atentados y las siguen recibiendo. Ahora, Steve, ¿qué más información tenemos sobre la autoría, los autores de este nuevo ataque que pueda orientar de pronto a la policía? Justamente hoy estuvimos en el complejo policial Alipio Ponce, aquí en el distrito del Callao, y el general Conde, que es el responsable de esta unidad policial, indicó que ya tienen identificado al autor de este ataque y estaría relacionado, ojo, con otros ataques y no solo eso. Nos indicó que era cuestión de horas para que lo detengan y además habría recibido información de que esta persona había sido detenida en los últimos días y puesto en libertad. Es decir, el delincuente que habría ejecutado estos disparos, pues fue liberado básicamente para que vuelva a delinquir. Y ojo, Mávila, hay un dato que no debe escapar. Si bien es cierto, hoy se cumplen 5 días del ataque a Etmosa, que fue el día viernes 14 de agosto, sí. El pasado miércoles, y lo vimos justamente en reporte de nuestra compañera Karina Reinafarge, asesinaron a un colectivero en la avenida La Marina, a un costado del Óvalo La Perla. Así que en 7 días van 3 ataques en ese radio del Óvalo La Perla. En buena hora, el chofer de esta unidad quedó solamente herido, no ha perdido la vida y fue dirigido al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, sabemos lo que va a pasar ahora. Estos extorsionadores siguen infundiendo el temor en cada uno de los integrantes y hoy la empresa Etmosa realizó un parón de buses en la avenida Fawcett, cruce con Venezuela, en los principios del Callao, Mávila. Gracias, Steve, por la información. Ahí está. En fin, esa es la situación. Mañana, como les decía, se presenta el gabinete. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en materia de seguridad y la política del gobierno al respecto. Pero vamos ahora con lo que veníamos anunciando, porque los huaicos han provocado una verdadera tragedia en la provincia de Carabalí. Una mujer, lamentablemente, murió atrapada en el lodo. Ella se desvaneció. Decenas de vehículos quedaron varados. Familias con niños están enfrentando a esta hora falta de alimentos. Mientras, en Hilo, las lluvias han destruido kilómetros de carretera. Si ven las imágenes del corte, parece una galleta rota la carretera, ¿no? Y esto complica las labores de limpieza, pero tenemos un informe con toda la información que usted necesita. Ya, déjalo, párate. Sí, ya. Escúchame, señor, póngalo su mano en mi hombro, abráceme, por pescuezo, abráceme. Ya, déjalo, párate. La muerte la sorprendió en medio del lodo y frente al mar de Arequipa. Abráceme, por pescuezo, abráceme a mí, ahí. Esta mujer se convirtió en una víctima de los bloqueos por huaicos que vienen afectando a la Panamericana Sur, especialmente en la provincia de Carabalí. Déjalo, párate. Sí, ya. Escúchame, señor, póngalo su mano en mi hombro, abráceme. La situación en Atico es caótica. Decenas de buses y camiones de carga varados, sumergidos en el barro. Varios de ellos al borde del abismo. Todos los carros abandonados. Ante el desastre, muchos han decidido abandonar los vehículos y salvar sus vidas. Mira este camión, un Volvo, prácticamente. Otros se encuentran desesperados. Los recursos se acaban, pese a que hay menores afectados.
y algunos transportistas han decidido regalar sus productos para que no se malogren. Es una pena, una lástima ver ahí, señores, la verdura. Pero no me arrepiento, señor, yo no me arrepiento. Así me descuenten o no me descuenten, yo no me arrepiento yo. Mientras tanto, más al sur en Hilo, una carretera ha quedado destruida y el enorme forado prácticamente se tragó un vehículo. Se calcula que son 10 kilómetros de vías los que han sido afectados por las lluvias y deslizamientos. Mientras tanto, las labores de limpieza continúan, aunque la constante caída de piedras sigue dificultando esta titánica labor. A ver, están viendo ustedes las imágenes. Esta es la mujer de espaldas que caminaba, llevaba horas caminando. En un momento las piernas ya no le dan, ella se desvanece, los familiares intentan que se levante, lamentablemente el cuerpo la venció y perdió la vida. Murió en medio de esta situación caótica que se está registrando a esta altura de la carretera Panamericana Sur. La verdad es una historia trágica. Han visto ustedes la situación en la que se encuentra la carretera, los vehículos varados. Esto es, por supuesto, perder una vida en una circunstancia así, que perdamos a una compatriota en una circunstancia como esta. Es una tragedia por sí sola. Pero además, miren ustedes la situación en la que se encuentra la vía, completamente cubierta de lodo. Los vehículos que trasladan alimentos, por ejemplo, están regalando mercadería antes de que ésta se malogre, antes de que se pudra eso. La mayoría son alimentos, son productos agrícolas que finalmente se ha optado por regalar, como les decía, para que no se malogre. Y ahí tenemos en la otra ventana, fíjense ustedes, esta fila interminable de vehículos, sobre todo de gran tamaño, entre buses, camiones. La gente baja, avanza con sus equipajes, camina, ¿no? Pero realmente es un área bastante extensa. Miren cómo se ve desde el aire todo el serpentín que rodea prácticamente este cerro, ¿no? Y ni qué decir de lo que ha ocurrido en la variante, ¿no?, de Hilo, donde la carretera se partió literalmente en dos. Es impresionante lo que se puede observar, porque les digo, parece una galleta quebrada. Pero vamos a escuchar algunos de los audios que quedaron registrados de las personas que grababan estos videos. La verdad. El chofer se ha acercado acá, ha dicho que va a cerrar, se quiere ir, va a cerrar el bus y se va a retirar. ¿Y ustedes, nosotros qué? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Acá tenemos que estar, nosotros no tenemos, están pidiendo 80 soles para llevarnos por otro lado. ¿Para transbordo? Para transbordo, acá no hay ni para comida. No, pues señor, ¿dónde vamos a ir? Eso aquí dormimos. Aquí estamos, el señor si quiere, si es que el chofer va a cerrar la puerta va a haber problemas, porque no lo vamos a permitir. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde nos quedamos? Hay niños aquí también en el bus. ¿Qué hacemos? Estamos parados, hermano. Estamos parados. Mire esa luna cómo ha venido de viaje. Mire ustedes las condiciones que viaja este bus. Lamentable. Y nos va a dejar botados acá en Ocoña, sin comida, sin desayuno, sin medios. ¿Nosotros qué hacemos? Y no hay nadie y no hay ni un policía que nos apoye a nosotros. ¿Dónde? La desesperación se apodera, por supuesto. Imagínense ustedes estar ahí con sus hijos y vean la imagen que justamente habíamos anunciado. Ahí la tienen a toda pantalla. Miren cómo quedó esta variante de la Panamericana Sur entre Hilo y Tacna. Hay un vehículo atrapado en medio, pero la carretera está partida, literalmente. Hay un vacío, ¿no?, entre parte y parte, se vino abajo, simplemente. Ojo, esto está ocurriendo en el sur, pero todavía no sentimos toda la intensidad del fenómeno del Niño. Esta imagen me parece que es mucho más gráfica para que puedan ver la interrupción en la carretera. ¿Qué se hace ahí? A ver, por ejemplo, ¿cómo se atiende esta emergencia de manera inmediata? Eso puede pasar, puede repetirse, pero la sola imagen habla de la fragilidad de nuestras vías también. Y miren dónde terminó este vehículo de color rojo, atrapado ahí en medio, mientras veíamos al Huayco que continuaba por el costado, ¿no? Al margen, por supuesto, del drama humano que acabamos de presenciar con la cantidad de vehículos, porque aparentemente no estamos preparados para atender una emergencia de esta naturaleza, ¿no? De manera inmediata, por lo menos.
Hay gente, rescatistas que llegan de uno y otro lado, dan la vuelta y todo, pero ¿cómo hacemos para que esta vía vuelva a ser transitada y transitable? La situación realmente es desesperada. Yo digo, hay que ponerse un poco en la piel de estas personas, sobre todo en aquellos que viajan, que tienen una urgencia, que tienen a sus hijos, donde descansan, donde se protegen del clima, donde comen, donde encuentran agua limpia. Ha llegado la policía, vemos en una de las ventanas, esto ocurrió en la mañana cuando la policía alcanzó un poco de desayuno para las personas varadas ahí. Pero esto es una solución momentánea, por supuesto que se elogia y se agradece. Sin embargo, la gente continúa desesperada. Está bien. Miren, atrás, nada más en la fila para recibir el desayuno, hay personas con niños cargados, otros niños de la mano, una pequeñita ahí de polo rosa que se puede ver. Es solamente una de todos los niños, es gente adulta mayor. Esta mujer cuyas imágenes van a quedar grabadas en nuestra memoria realmente porque son impactantes. Ver cómo finalmente las piernas y el cuerpo no le dieron a la mujer después de caminar horas y por más esfuerzos de quienes la acompañaban, lamentablemente pues se desvaneció y perdió la vida en ese instante. Tremendo, realmente es un golpe, ¿no? Es un golpe para todos los peruanos. Vamos a Cusco, donde la situación también es delicada, no solamente Arequipa. Hay una emergencia en el Cusco por la Dana Aníbal, que dejó intensas lluvias, nevadas, huaicos, daños materiales. 2 porteadores, que son estas personas que ayudan a cargar a los bultos, los equipajes de los turistas, fallecieron. Son cientos de turistas, alrededor de 200 que han quedado varados, sin mencionar otros cientos de porteadores. Vamos con la nota sobre cómo ha golpeado al Cusco también la emergencia. Se está saliendo más. Se está saliendo más, se está saliendo más. En estos momentos estamos tratando de evacuar por toda esta zona de Guairuro. Cusco sigue en emergencia. Intensas lluvias, nevadas, huaicos, cargadores fallecidos y cientos de turistas varados en el aeropuerto. Son los estragos de la brutal Dana Aníbal. Está saliendo más, está saliendo más. Salas completamente abarrotadas, pasajeros con sus maletas, algunos durmiendo sobre ellas y otros sin saber cuándo podrán retomar sus viajes. Teníamos un vuelo para hoy a la 1 de la tarde, hemos perdido ya en ese vuelo para hacer el cambio $1.500 que a ellos no les interesa, no les importa. Nosotros tenemos vuelo para regresar de Lima a Pucallpa hoy día en la tarde, imagínate, no nos reconocen nada. Corpac, por su parte, ha reprogramado progresivamente los vuelos. En tanto, 2 porteadores, aquellos hombres que guían y cargan equipajes, perdieron la vida en las últimas horas. 200 turistas y 400 porteadores quedaron varados. La ruta fue cerrada. En este mismo sector, en Guayabamba, por las inclemencias del tiempo, 2 días de lluvia, lunes y martes en el sector, se produjo un huaico afectando a una familia y derrumbando estas lluvias y los huaicos una casa de material noble, cuya familia prácticamente ha quedado en el desamparo. La crecida del río Guairuro dejó una casa destruida, 2 viviendas afectadas, daños en un puente y un camino peatonal. 15 personas resultaron entre damnificadas y afectadas. Hasta la zona llegaron víveres, carpas y ayuda de primera respuesta. El traslado se realiza con apoyo de Perú Rey hasta Corihuarachina. De ahí los socorristas continuaron a pie durante varias horas. Las autoridades piden extremar las medidas de seguridad. Hay que regresar. Pasa, pasa. El Niño, la Dana Aníbal y ahora Tsunami ha pronosticado friaje para los próximos días. Todo esto tiene un impacto como han visto ustedes en el transporte, un impacto en la economía de los agricultores, pero también en el bolsillo de muchas familias. Y Camila Ruiz ha elaborado precisamente una nota para estimar quizá alrededor de cuánto podría impactar toda esta conjunción de fenómenos que este año azotan a nuestro país.
La postal de calles de Lima Sur completamente bajo el agua desataron horror. Fueron los efectos del paso de la Dana Aníbal por nuestro territorio, un país hoy golpeado por la furia de la naturaleza. Pero esto solo sería un preludio para lo que vendría en la temporada de verano con el fenómeno El Niño. ¿Y qué se podría esperar en nuestra capital, con la presencia de lluvias de mayor intensidad? Ya hemos visto cómo el ingreso de un sistema atmosférico, al encontrar este mar caliente, produce más llovizna. Podría darse una situación similar. Aparte de que el mar se va a calentar más, Lima solamente soporta entre 5 a 7 milímetros. Imagínense en todas las zonas de Lima metropolitana. Los efectos serían bastante fuertes. Si bien la Dana ha seguido su camino y los cielos despejados son prueba de ello, el Niño Costero y el Niño Global siguen presentes. Dos eventos climáticos que muchos confunden. Sin embargo, sus efectos son diferentes. El Niño Costero, llamémosla la zona frente a las costas de Perú, donde el agua también comienza a calentar, los efectos son más locales, con lluvias importantes, mientras que el Niño Global es la temperatura también superficial del mar, que están muy alejadas de la franja costera. Nos afecta a nosotros con deficiencia de lluvias en la parte central y sur del Perú. Hoy por hoy el Niño Costero lo sentimos cada día, de manera más térmica, con temperaturas por encima de lo usual. Y el golpe también lo siente la economía. Nos comentan, lo compramos, que no entra mucha mercadería al mercado mayorista. El nuevo Niño Costero nos está afectando la producción. Jorge González Izquierdo detalló que son 3 los efectos negativos que el niño ocasionará en la economía nacional. En primer lugar, la reducción de su crecimiento, cuyas cifras se pueden ver con claridad. De enero a abril estaba creciendo 3.5, 3.6%. En mayo cayó a 1.8 y en junio a 1.7. Casi la mitad del crecimiento que estábamos teniendo. El segundo efecto es la inflación, el aumento del costo de vida principalmente traducido en la canasta básica, situación que ya se observa con una inflación por encima del 4%. El tercer efecto sería al sistema financiero. El Niño Costero, todo lo que está de verdura está caro. El ají amarillo, ahorita el rocoto está caro, la cebolla china, el paquete lo vendían a 2 soles, ahora está 10 soles, imagínate. ¿Y qué sectores son los que en la actualidad se encuentran en alerta? Uno de ellos es la agricultura, que solo en junio cayó menos 12%. En primer lugar, la pesca. Solo en el mes de junio cayó menos 52%. Minería. Solo en el mes de junio cayó 2.5%. Una caída fuerte. La manufactura, que es el sector más potente de la economía peruana, en el mes de junio, ¿sabes cuánto cayó? Menos 18%. El último comunicado del ENFEN detalló que se mantiene el estado de alerta, sin descartarse la posibilidad de un niño extraordinario. Y tomen en cuenta que a esto hay que sumarle factores externos como el problema de la guerra en Irán, ¿no? Y el impacto que tiene en el alza del precio del combustible. Pero vamos a volver al tema de la inseguridad, porque continúan los ataques extorsivos, un fenómeno que llegó a Lima y que prácticamente convirtió en tierra de nadie la zona norte de la capital. Pero ahora hay un ataque del que vamos a dar cuenta, un ataque a una unidad de la empresa Cruz del Sur en la avenida Canadá. Sucede que va hacia Ica, es decir, ojo, no es solamente el norte, ya están tomando otros terrenos. El informe para ustedes. Acaban de disparar acá. En búsqueda de dinero fácil. Ocurrió la madrugada del miércoles con la unidad de la empresa Cruz del Sur, que circulaba por la cuadra 34 de la avenida Canadá con dirección a Ica. Buses de la empresa ya habían sido víctimas del ataque de la extorsión en Lima Norte. Hace casi un mes, la misma madrugada del 19 de julio, un bus del Cruz del Sur y otro de Cruz del Norte fueron blanco de pistoleros en Puente Piedra. Misma suerte que corrió otro bus de la empresa Siva en Los Olivos.
Pero no son los que se llevaron la peor parte, sino vea el caso de la empresa de transporte interprovincial Zetabus, con 6 ataques prácticamente en cadena entre junio y julio. La policía barajaba la hipótesis de una organización criminal dedicada a extorsionar empresas que cubren la ruta del Norte Chico. Pero el reciente ataque al bus que iba al sur abre el abanico. Bueno, hay que tener en cuenta que la delincuencia por naturaleza es oportunista y tiende a expandirse, a crecer cuando no encuentra un freno fuerte por parte del aparato estatal. Y si bien aún no se encuentran responsables, las investigaciones ya consideran... Acaban de disparar acá, Emanuel. Ahí están las balas. Antes de llegar a Lobo la Infanta. A 2 semanas del inicio del denominado Plan Escudo presentado por el gobierno de Keiko Fujimori, los resultados aún no se perciben. Mientras la criminalidad parece haber encontrado una nueva ruta para hacer de las suyas, la del transporte interprovincial. El fenómeno de la extorsión, los especialistas nos dicen hay que verlo como una economía criminal, por supuesto, ¿no? Es un negocio criminal que cuando agota mercado, finalmente va a buscar, le va bien, entonces se extiende. Mientras no le pongamos un alto, quienes están ganando dinero a costa de extorsionar a peruanos continuarán viendo que es un negocio rentable y por lo tanto buscarán nuevas oportunidades. Vamos a dejar el tema de la inseguridad y vamos a ir al Congreso para contarles que Jennifer Paredes, y ustedes la recordarán, cuñada, sobrina de Pedro Castillo, ha sido elegida presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Un golpe a la mesa de Juntos por el Perú, que ya había colocado en la presidencia de la Comisión de Justicia a Catherine Palomino, esta mujer vinculada también al expresidente, a quien se acusó de haber dirigido algunas amenazas, incluso a través de chats, contra la familia de Castillo. Tenemos el informe de Alonso Ramos. Para el cargo de presidenta, a la diputada Jennifer Noelia Paredes Navarro. Fue la sorpresa de la jornada. Vamos a salir a las regiones, vamos a escuchar, vamos a trabajar para que esta comisión produzca resultados que la población pueda sentir. Ese es nuestro trabajo y así iniciamos. Así, entre aplausos y bajo la atenta mirada de Roberto Sánchez y Anaí Durán, la diputada Jennifer Paredes, hermana de la ex primera dama Lilia Paredes, asumió la estratégica Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. La cuñada del expresidente Pedro Castillo y administradora de empresas mostró los dientes al defender su designación. Tengo la representación de mi región de 74,000 pobladores a nivel de mi Cajamarca. Represento la voz de los pueblos de las regiones que nunca han tenido. La agenda es amplia. Paredes dirigirá una comisión que tendrá en agenda temas claves como la minería ilegal y la ampliación del registro para mineros informales Reinfo, que en teoría vence el 31 de diciembre de este año y que siempre se extiende en medio de fuertes presiones. La minería y el medio ambiente no pueden ser enemigos. Creemos en una convivencia armoniosa en la actividad minera, los ecosistemas y la población. Catherine Palomino, quien fue más de 60 veces al penal de Barbadillo, ahora la preside. Un hecho que ha sido visto por algunos sectores como un acto de provocación. Juntos por el Perú también se hizo con el control de otra comisión clave en la Cámara de Diputados, la de Constitución, con Yanina Bendaño a la cabeza. Ella ya habla de asamblea constituyente. Por eso le digo, hay una asamblea constituyente que es un grupo de personas, ciudadanos, que deciden qué aspectos se modifican o no se modifican en una constitución. La Cámara de Diputados tiene 18 comisiones, de las cuales 10 pertenecen a la oposición y 8 al oficialismo. Una guerra política que recién empieza. Bueno, y sobre los chats, las amenazas, las diferencias y los vínculos de la congresista Catherine Palomino con el expresidente, para Ocurre Ahora habló Jaime Vázquez Castillo, en exclusiva, sobrino del expresidente recluido en la DIROES, quien desmiente a la diputada. Cuentos, historias que solo ustedes se los creen. Lone Palomino grita por calles y plazas que el lazo con el expresidente Pedro Castillo solo es político. Pero en exclusiva,
Para ocurre ahora, Jaime Vázquez Castillo, el sobrino del exmandatario, condenado por un golpe de Estado, la desmiente y habla de traición y oportunismo político. Propias actitudes, no sé si tiene relación con Pedro Castillo o de repente toca diciendo que es su pareja para sus otros apetitos personales. Su evidencia, donde ella misma aclara que es su pareja, está totalmente comprobado que ella de su chat es de su propio celular. Esos chats le envía al hermano del presidente Pedro Castillo, a la señora Elisa Castillo. Jaime Vázquez se encuentra enfrascado en una batalla legal con Catherine Palomino, con querellas, cartas notariales y chats de por medio, donde lo llama a él ignorante y bocón. En un chat de junio, de acuerdo a Palomino, Vázquez le llama sin moral. La diputada considera estos comentarios denigrantes para la mujer, por lo que le envía la carta notarial. No le podría llamarlo diputada porque de esa manera que ha confiado en el presidente Pedro Castillo, lamentablemente hoy totalmente está desunida. Jaime Vázquez asegura que este pleito encierra un problema mayor, la división en el entorno del expresidente Castillo. Bueno, Catherine Palomino no tengo ni la mayor idea cómo llegó ahí, como te digo, lo que pasa es que a veces aprovecha la confianza de los familiares y también de algunos familiares de mi persona, del presidente Pedro Castillo, y logran entrar ahí al penal Barbadillo. Un enfrentamiento donde, según Jaime Vázquez, no ha podido hablar con sus tíos, Pedro Castillo y Lilia Paredes, pero sí tiene una aliada. Con Jennifer Paredes sí he tenido comunicación, ella conoce la situación del maltrato de esta señora y al final ella lo que me manifestó, que me dio toda esa solidaridad para seguir adelante. Todo queda en familia. Vamos ahora con información de último minuto porque la policía capturó a 7 integrantes de una banda de extorsionadores. Karina Reina Farge tiene la información. Estamos viendo las imágenes precisamente de esta intervención que se llevó a cabo en Lima Norte y nuestra compañera Karina Reina Farge tiene los detalles a esta hora de la noche. Karina, adelante. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, estamos en la sede principal de la DIRINCRI porque ha caído esta banda. 7 personas, entre ellos un menor de tan solo 17 años, inmerso en delitos de extorsión y sicariato. ¿Por qué razón? Las imágenes que estamos viendo a mi espalda son de un crimen cometido también en el mismo distrito, San Martín de Porres, el pasado 29 de julio. ¿No? En plenas fiestas patrias, estos delincuentes atacan, mira cómo dispara este hombre y mata, acaba con la vida de un joven de tan solo 18 años. Es a partir de este crimen que la División de Inteligencia de la DIRINCRI comienza a seguir los pasos a investigar qué sucedía en esta zona de San Martín de Porres y se encuentra con mensajes extorsivos que colgaban incluso en redes sociales con fotografías de algunos negocios que habían sido extorsionados por este grupo, ¿no? De delincuentes. Es así que llegan a esta caleta, como la llama el general Reboredo. Es una vivienda en San Martín de Porres donde se han incautado armas. Se han incautado los teléfonos celulares explosivos, 4 explosivos, 2 municiones sueltas, 8 celulares, una buena cantidad de droga que está por determinarse porque la captura ha sido el día de hoy, hace unas horas, y un arma de fuego marca Taurus, modelo G3C, ¿no? Además, otra arma, ¿no? Que es modelo AEG. Para ser un poco más concisos, Mávila, estos sujetos no solamente eran sicarios, sino que eran toda una organización criminal que lo que buscaba era amenazar a los negocios. Y lo lamentable es que de estos 7 detenidos, todos cuentan con antecedentes penales, ¿no? Incluso por homicidio, un menor, bueno, un joven ya de 18 años que habría empezado a delinquir cuando era menor de edad. Sí, Karina, muchísimas gracias por la información. Esperemos que esta vez no se detenga a estas personas y que de pronto de aquí a 2 semanas los encontremos delinquiendo o reflejados en las imágenes de una cámara de seguridad.
¿no? Que es lo que hemos venido denunciando en los últimos días en varios casos. Gente reincidente con orden de detención y que luego milagrosamente aparece nuevamente en las calles. A ver, el gobierno, uno de los anuncios que ha hecho o de las posibilidades que contempla es entregar a las Fuerzas Armadas el control básicamente de los penales en una primera. Obviamente me dicen, hacen referencia a Bukele y por supuesto, ¿no? Supremo, porque ya supongo que hoy o mañana va a salir. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, dice ocurre ahora que es inminente la publicación del decreto supremo que pondrán los militares a bloquear los celulares y drones en el sistema penitenciario. Militares que ya cuidan los patios de maniobra de los buses como parte del plan Escudo, sin resultados a la vista por el momento. Pues todo eso también requiere mucho dinero. Que se sepa, las Fuerzas Armadas no tienen o no manejan operadores de señal para bloquear, para interferir comunicaciones de celulares o de internet. Una nueva política que pone en la mira a los agentes penitenciarios y las visitas de los internos. Y que se da en medio de los cuestionamientos al jefe de la policía, Óscar Arriola, cuya... En unos días se va a presentar el pedido de facultades y eso va a permitir, ¿no?, que haya una mayor integración y mayor cooperación de cara a la lucha contra... Se tiene previsto incluir a los militares en la lucha contra el crimen organizado en el paquete de facultades legislativas. El país ya no aguanta más. No aguantamos más y mañana es un día clave. Hay que escuchar lo que tenga que decir el gabinete con relación a la política del gobierno para luchar contra la criminalidad y la inseguridad. No basta una estrategia, aquí se requiere varias de manera simultánea. También, por ejemplo, desde el lado preventivo, el cuidado de los menores de edad, la atención, de qué manera evitar que sean reclutados. La información que vamos a compartir con ustedes habla de la detención o la captura de una banda de extorsionadores integrada por menores de edad. ¿Por qué? Porque ser menor de edad les da algún tipo de protección legal a los menores. Esta es una problemática distinta, pero presente en el territorio nacional. La nota. Personal y bien en coordinación con la Comisaría Obrero para hacer la inclusión y captura de la banda criminal. La policía le seguía los pasos desde hace meses a esta banda de extorsionadores que sembraba el terror en Sullana. Apenas y salía de su casa, una comerciante del mercado, a quien estos delincuentes extorsionaban y detonaban explosivos en la puerta de su vivienda si el pago se atrasaba unos días. Aquí no solo se atentaba contra la vida de la comerciante, sino, como se ven en estas imágenes de cámaras de videovigilancia, los vecinos también eran posibles víctimas, como esta madre y su menor hija que cruzaban por allí y se alertaron al ver el artefacto en la puerta de su... Ha existido una nula y vacía coordinación en política criminal. El 10 de mayo del 2025 se puso por el Tribunal Constitucional. Apenas pasaron un par de semanas y nuevamente pretendieron atentar contra la vivienda de la misma comerciante. Pero esta vez no se prendió la mecha de la dinamita. El pasado domingo volvieron a intentar arremeter contra la misma casa, pero esta vez la policía... Según fuentes policiales, el 90% de integrantes de estas bandas en Sullana que se dedican a la extorsión y al sicariato serían menores. Por ser considerados sujetos de derecho con protección especial, son los preferidos por la delincuencia para estos trabajos. Pasa con el sicariato también, evidentemente, pero nos vamos a Chiclayo, donde una escolar fue víctima del robo de su celular. Esto cuando salía del colegio. Si ustedes se fijan en las imágenes que captaron las cámaras, se registraron justamente el momento en que un delincuente baja de una mototaxi, intercepta a la menor y aprovecha un momento de descuido para arrebatarle el teléfono. La pequeña intenta en vano correr detrás del asaltante, quien huye en el mismo vehículo donde lo esperaba un cómplice. Así está ocurriendo
Esto fue en Chiclayo. Aquí en Lima también hemos visto situaciones similares. Muy bien, y hay una denuncia importante de la que tenemos que dar cuenta ahora. El Salud Lambayeque, detectó 5 transferencias bancarias no autorizadas desde una cuenta institucional realizadas el 14 de agosto. El monto superior al 1.400.000 soles. La entidad denunció el caso ante la Fiscalía y la Policía, solicitó intervención bancaria y aseguró que colaborará con las investigaciones para llegar a los responsables. Una perla más en el Salud y nosotros con esta grave denuncia nos vamos hasta mañana. Los dejamos con un anuncio importante. Que tengan ustedes muy buenas noches.